Pues ahora sí les doy la invitación oficial, no solo en Facebook, sino en YouTube. Si es que estás viendo esta sesión de manera diferida, te agradezco que estés acá. Mi nombre es Jaime Molins, estoy en Guadalajara, México, y es un verdadero placer que pues hayas decidido acompañarnos hoy en otra de nuestras reuniones semanales en donde pretendemos responder la pregunta como coaches, ¿a dónde vamos? Probablemente tienes noción del coaching como disciplina, probablemente tienes noción del coaching como algún tipo de metodología de ayuda porque alguien se acercó a ofrecértela, porque tienes un pariente, amigo o profesionista cercano a ti que te la ha ofrecido, que la propone, que la usa. Probablemente no tienes ni idea, pero tienes a bien tener la curiosidad de saber un poco más acerca pues de esto, ¿no? Del coaching. Y no solo eso, sino que nos enfocamos en aclararte a ti, más allá del coaching, cuál es decir, más allá de los beneficios, más allá de la técnica, más allá de sus orígenes, que también todo eso lo podemos revisar, lo que nos interesa aquí en mayor medida es cuál es el futuro de esta profesión, de esta disciplina, de esta propuesta. ¿Tiene salvación? ¿Por qué está siendo tan criticada? ¿Por qué le está yendo tan mal cuando se le compara con otras metodologías de ayuda? ¿Por qué ha recibido tanta crítica? ¿Por qué eh, en todos los niveles, y me refiero a nivel internacional, pues deja mucho que desear, sobre todo cuando queremos darlo a conocer? Y porque, por supuesto, tiene muy poca investigación académica, muy poca investigación epistemológica, muy poco respaldo científico, sobre todo en su corazón, en su método, en su esencia. ¿A qué me estoy refiriendo? A que yo no conozco ningún coach que haya sido formado en alguna escuela avalada, certificadora, que tenga cierto estándar de calidad y que no le hayan dicho que el coaching requiere garantizar este comportamiento basado en la no transferencia, la no directividad, la ejecución, eh, pues bajo los regímenes de no guiar, de no decirle a la persona qué hacer, por dónde ir, qué pensar y cómo. Y si coincides conmigo, pues entenderás que la no directividad, pues claro, es parte esencial de lo que es el coaching o debería ser. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vemos sesiones que nos comparten por medios digitales, por las plataformas digitales o por sesiones en vivo a las que nos acompañan o siendo clientes de gente que dice hacer coaching, podemos darnos cuenta que son muy, muy, muy pocos quienes cumplen esa normativa, quienes realmente pueden garantizar que su sesión es entera y 100%, enteramente y 100% no directiva. De hecho, lo que nosotros pretendemos, y hablo de nosotros como Jaime Molín, servidor, el EO Ipso Center y el Non-Directive Institute, lo que buscamos es abrir la conversación, empezar a generar diálogos mucho más profundos, mucho más directos, de gente que tenga interés verdadero y genuino en hacer del coaching una disciplina que pueda valerse por ella misma sin tener que visitar otras metodologías, sin tener que visitar otras propuestas, sin tener que visitar o hacerse de técnicas dinámicas e instrumentos
que proponen otro tipo de, de estilos de acompañamiento. De ninguna manera este espacio promueve situaciones relacionadas con violencia. De ninguna manera este espacio propone criticar personas. Aquí venimos a criticar ideas. Venimos a poner a prueba qué tan actualizados, qué tan capacitados estamos en este tema. Y claro que sí, nosotros tenemos nuestras bases, tenemos nuestros fundamentos, tenemos nuestras, digamos, bibliografía académica desde donde estamos sugiriendo que puede ser el mejor camino para garantizar esa no directividad. Así es que sin más, pues le doy la bienvenida, les doy la bienvenida a quienes estén presentes de manera en vivo como diferido. Ojalá se vayan incluyendo cada vez más personas al mismo, a esta transmisión, y si no, con quienes estamos podemos ahondar en lo que sea necesario. En sesiones pasadas hay gente que me ha hecho algunos cuestionamientos y preguntas relacionadas al método, al sistema, al tipo de instrumentos, recursos, orígenes teóricos, históricos, filosóficos, científicos. Y todas las preguntas son bienvenidas, todos los puntos de vista son bienvenidos. Y todos aquí merecemos el mismo respeto, ya sea una pregunta que parezca simple, ingenua o tonta, hasta la pregunta que parezca la más sofisticada y la mejor elaborada. Mi rol, mi función es de abrir la ventana, abrir el espacio para que tú te sientas lo suficientemente cómodo para preguntar o para opinar. Y es lo que hemos venido promoviendo durante estos 3 meses desde la sesión 12 y queremos que siga siendo así porque es no sé si la única, pero la mejor manera de ir aprendiendo juntos, que es el título de estas charlas, ¿no? Juntos hacia el dominio de la no directividad en el coaching. El coaching es una profesión relativamente nueva, no tiene mucho que ese término se empezó a utilizar como una forma de llamarle a un estilo de acompañamiento, pero digamos que siendo muy realistas, siendo muy objetivos y siendo muy honestos, antes de que se publicara y se defendiera la teoría general del coaching, no teníamos ninguna obra con sustento académico, científico, profesional, donde nos pudiéramos sentar como para que el coaching se levantara o se erigiera con bases firmes y sólidas como una disciplina con identidad propia, que es la búsqueda, la intención, la misión que tenemos, pues digamos que nosotros que estamos detrás del EO Ipsos Center, Non-Directive Institute, y yo me incluyo. Y qué bueno que tú estás aquí porque seguramente tienes eh, algún interés similar. Si no es que proponer, vienes a aprender, vienes a asimilar y vienes a lo mejor a desafiar algo que te contaron en ocasiones previas. Las sesiones están programadas para durar 90 minutos, pero no tenemos por qué durar los 90 minutos. Podemos concluirlas antes. Lo que sí es que no queremos que nadie se quede con una duda sin resolver. Y una de las dudas sin resolver que acontecieron en sesiones pasadas fue si las herramientas se usan, qué herramientas se usan, serán indispensables las herramientas. Cuando hablamos de herramientas, ¿de qué estamos hablando en relación al coaching? ¿En qué momento se pueden utilizar y bajo qué parámetros, bajo qué lineamientos, bajo qué estándares, bajo qué restricción? Esa es la propuesta del día de hoy.
Si no es que Eduardo, Ricardo, Juve o el mismo Raúl, que ya dejó de estar aquí presente, tuvieran alguna otra idea, alguna otra inquietud y quisieran que abordáramos algo en particular. Eh, Recuerden aquí que los micrófonos se abren a voluntad, y que tenemos también el chat para si alguien quiere escribirnos por ahí y adelante con las preguntas, comentarios, sugerencias. Eh, y bueno, en lo que podamos ayudar y responder, pues fascinante. Si por algo yo no les puedo dar la respuesta, aquí mismo investigamos la respuesta y si no, la investigamos en la semana y te damos la respuesta que estás buscando. Bien, entonces, ¿qué les parece si abrimos nuestra sesión de hoy, nuestro conversatorio, justamente adentrándonos en el tema de las herramientas? ¿De dónde surge la necesidad de usarlas? ¿Qué entendemos por ellas? ¿Son indispensables? De hecho, hoy en LinkedIn, y a lo mejor Ricardo se dio cuenta porque nos seguimos mucho en nuestras publicaciones ahí en LinkedIn, no sé si ustedes notaron que hice yo un comentario porque una chica dijo, yo uso la herramienta de una estadística de fortalezas, me parece que era Gallup o similares, ahora lo busco, en donde dice, es una herramienta muy importante para generar un diagnóstico que le ayuda al coach y al cliente a saber qué es lo que mejor conviene para lo que está sucediendo con él, con su equipo, con el entorno, etcétera. Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que si estamos hablando de coaching y estamos hablando de no directividad en consecuencia, el coach no propone el uso de ninguna herramienta. Y entonces ahí se puso muy interesante el tema, porque decía ella, sí, sí es necesario. Le decía, bueno, no, no es necesario. Y obviamente eso da para mucho más. Yo tengo mis argumentos, ella puede tener los suyos, y es justo para lo cual, pues hoy estamos reuniéndonos aquí, si ustedes quieren, y hacer énfasis justamente en esa cuestión relacionada a qué onda con las herramientas en el coach. Eh, y bueno, ¿qué opinan? ¿Tienen algo por decir, por compartir, por sumar? Ya vi, se llama el modelo Bridge. Consiste en un test que una vez completado genera un informe de resultados. Este informe sirve a la persona como al coach para explorar sus preferencias a la hora de comunicarse. Ese era el, el, la herramienta que se utilizó. Venga, los leo, los escucho, los veo y vamos para adelante. ¿Por dónde creen que sea bueno comenzar? Adelante, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto participar como siempre. Gracias, Jaime, por el espacio. Me da un poco de miedito, ¿viste? Esto de las herramientas que vienen, que no sé, que una inteligencia artificial determina o algún tipo de test. Me parece que no tiene nada que ver con la directividad y no directividad, o sea, nada que ver con la no directividad. Ujú. Creo que justamente estás en el otro polo. O sea, si vamos a hacer coaching con inteligencia artificial, dejemos que un algoritmo directamente se llame coaching, bueno, desarrolle todo el proceso. Me da un poco de temor. De hecho, me han Sí, ofrecido por internet y varias personas ahí en LinkedIn también, dicen herramientas para los coaches. sí, ¿Viste? Sí, herramientas sí. para coaches y te mandan ahí un montón de explicativos y dice cómo conseguir clientes, coaches. La verdad que no sé, yo no soy muy partícipe de eso. Me parece que el coaching si vamos a hablar de los orígenes, tiene que ver un poco con la mayéutica y la mayéutica no tiene absolutamente nada que ver con la existencia de un algoritmo. También en los conceptos de Leo también está el tema de la teoría, no me acuerdo cómo se llama, la de Aristóteles, que también él los mixea a los dos y nos explica bien.
Entonces me parece que no es parte de la esencia de lo que es la disciplina del coaching. O sea, por Va, eso bueno, ok, ok. vamos a ponernos adelante de un computador y bueno, vamos a hacer un test. ¿Qué tiene que ver eso con Sí, coaching? No sé. En fin. Y a es ver, más, y sí, te digo una cosita más sí, 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 adelante, adelante. coaching deriva de coach. La palabra Ajá. del húngaro que era el viejo carruaje ese más cómodo de las carretones que había Que viene antes. de un pueblo, ¿no? De un Claro, poblado con ese nombre, sí, exactamente. Pero después, bueno, cuando lo toma en inglés, lo lleva a lo que es el coach, que es la persona que dirige el carruaje, correcto. ¿viste? El entrenador o Este, el guía. Ujú. claro, el guía, qué sé yo, y bueno, y ahí se pierde un poco lo que es la no directividad, me parece. Pero bueno, en fin, rever un poco los orígenes del acompañamiento. Me parece que es esencial. Esto no es un algoritmo, me parece, a mi concepción. Entonces, vamos a ver si te sigo, Ricardo. Tú sacas como primer propuesta, primera alternativa, hablando de herramientas, la inteligencia artificial, que hoy en día está muy en boga y que te la quieren sugerir que la uses en todo, incluido el coaching, ¿cierto? Bien. A ver, entonces, vamos empezando por lo que puede ser el principio. Cuando hablamos de herramientas, estaríamos dirigiendo nuestra atención hacia esta idea o concepto en donde si yo soy carpintero, bien, un carpintero necesita utilizar herramientas, ¿verdad? Como el martillo para ejercer su profesión. Es decir, todo utensilio, instrumento, recurso, desde donde la persona puede aprovechar esa tecnología y mejorar su desempeño. Eso es una herramienta. Bien, o sea, no me he metido ni al diccionario, ni busqué Wikipedia, ni nada. Pero quizás el hecho de que la inteligencia artificial hoy en día sea un gran recurso para ayudarnos a eficientar ciertos procesos, se puede interpretar como que también puede ser muy útil para la situación del coach. ¿Cómo es que la inteligencia artificial podría ser útil hablando de coaching o para coaches? Bueno, yo coincido con Ricardo en que si un coach entiende perfectamente su labor como parte del continente, que lo vamos a ver ahora más adelante, no es necesario que utilice ese tipo de recursos como es la inteligencia artificial enfocada en que puedas tú hacerle preguntas y te pueda responder pues en la base de datos universal desde donde obtiene dicha información. Yo realmente no me he puesto a indagar en qué es lo que se está proponiendo en cuanto a coaching e inteligencia artificial. No sé a qué se refieren. No sé si alguien que nos esté viendo nos puede decir a qué se refieren exactamente con coaching e inteligencia artificial, pero puede ser que se hacen ayudar de un programa para generar imágenes, preguntas o datos que le puedan ser de utilidad al cliente, al coachee. Yo es lo que imagino, ¿no? Ahora, Jaime, tú hablaste de que el martillo para el carpintero es útil, es necesario. Sí, por supuesto. Dice Juvenal Guerrero, yo creo que cuando uno utiliza herramientas simplemente caemos en la utilización de otras disciplinas. El problema que no aceptamos que estamos utilizando otras disciplinas y creemos que defendemos e impulsamos al coaching. Ok, vamos a explicarlo. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, creo que podemos aprovechar para mostrar algunas de las herramientas que podemos encontrar como tales en la teoría general del coaching.
Eh, si se ve la pantalla, me dan un sí, ahí está Eduardo, gracias por levantar el pulgar. Bueno, ¿qué es esto que estamos viendo aquí? De hecho, yo creo que voy a buscar, bueno, no importa, dejamos esta, que es la pirámide de coherencia científico-profesional que se propone en la teoría general del coaching. ¿Qué dice esta pirámide? Del lado izquierdo, ¿ok? Tenemos el paradigma del engendramiento y del lado derecho tenemos el paradigma de la transferencia. Bien, ahora, fíjense cómo en el escalón, en el segundo escalón, empezando por la punta del triángulo de la pirámide, vemos que dice orientación de las herramientas. Es decir, sí se usan herramientas. O sea, la misma teoría general del coaching está incluyendo dentro de sus palabras esta palabra de herramientas. Pero aquí explica en esta pirámide de qué manera se debe de utilizar. Entonces, vámonos hasta el fondo de esta pirámide, hasta la base, en donde tenemos que primero hay que hacer una distinción epistemológica, lo que me lleva a incluir en esta ponencia, en este conversatorio, eh, lo que escuché en días recientes en una de las conferencias que nos regaló la maestra Elena Espinal, en donde decía que en términos de coaching, nosotros necesitamos ayudarle al cliente con distinciones. Entre más distinciones se tengan, esto se usa mucho en la propuesta de la ontología del lenguaje, entre más distinciones tenga un cliente, va a tener más alternativas, va a tener más claridad, va a tener más opciones para distinguir entre una u otra cosa. Bien. Ahora, el tema es que la distinción, cuando la ofrece el coach, está cayendo en directividad. Lo que nosotros tenemos que atender es en la distinción, pero enfocada a que el coach comprenda y que pueda distinguir entre los escalones de la estructura de esta pirámide para que como coach puedas entender si lo que estás haciendo tiene que ver con el paradigma del engendramiento que está del lado izquierdo o el paradigma de la habilitación y el respeto del componente tácito del conocimiento, los principios naturales, o estás en el paradigma de la transferencia, en el mainstream del coaching, en este commodity de lo que hablábamos hace un ratito Eduardo y yo. ¿Qué quiere decir? Que lo que necesitamos como coaches saber, como los ejecutores de las sesiones de coaching, es distinguir entre continente y contenido, distinguir entre un paradigma y otro. Las distinciones tienen que ser para nosotros, para los coaches. Mientras yo como coach no pueda distinguir qué hago como coach y qué no debo de hacer como coach, entonces voy a estar bailando en una incoherencia constante, que eso se va a ver reflejado en lo que estoy ofreciendo al mercado en el día a día. ¿Cuál es la distinción básica de esta pirámide? En esta pirámide, perdón, la distinción epistemológica. Tenemos del lado izquierdo, ¿y por qué izquierdo? Porque el lado izquierdo es desde el paradigma del engendramiento, tenemos al componente tácito del conocimiento. Y del lado derecho tenemos al componente técnico del conocimiento. Bien, ¿qué es esto? Bueno,
Vamos a recurrir a otra imagen para que nos quede claro qué es componente técnico y qué es componente tácito. El componente técnico requiere de juicio, sugerencia, interpretación, diagnóstico y todo lo que tiene que ver con la entrega de interpretaciones propias del coach hacia el cliente. Es decir, en el círculo negro que rodea el perímetro de estos círculos concéntricos vemos directividad, juicio y transferencia de conocimiento de quien ayuda al ayudado utilizando conocimiento explícito, articulable, almacenable, que se puede formular en lenguaje o en obras, en dibujo, en cualquier manifestación artística. ¿Cómo se lleva a cabo este estilo o este paradigma de la transferencia o este componente técnico del conocimiento? ¿Por medio de qué? De la formación, de la consultoría, de la asesoría, de la psicoterapia o del mentoring. Bien. Pero el ser humano cuenta con la cualidad, con la capacidad, la facultad de engendrar nuevas ideas. Es decir, nosotros como seres humanos, desde donde aprendemos es al nosotros mismos ser capaces de dar a luz nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento surge a partir de que aprovechamos ese componente tácito del conocimiento, ese ente natural inherente al ser humano desde donde cada uno de nosotros aprende por él mismo. Es justamente a partir de ahí que se da, digamos que esta manifestación del potencial para aprender, para generar ciertos resultados, donde se da el descubrimiento, el desarrollo, la innovación y por supuesto el engendramiento. El paradigma de la transferencia, desde donde a muchos de nosotros, si no es que a todos quienes estudiamos coaching desde antes del 2000 o del 2000, perdón, del 2020, del 2021, quienes estudiamos coaching antes del 2020, pudimos haber sido parte de una escuela en donde nos hayan dicho que coaching, claro, es no directivo, pero sí le podemos dar herramientas a nuestro cliente. Espera, porque dar herramientas, si tú te metes con el contenido, con el cliente, está siendo directivo. Vamos a llegar ahí más adelante. Es decir, parece que coaching tiene que ver con formación, tiene que ver con consultoría, asesoría, con terapia y con mentoring en alguna parte de lo que nos han enseñado en otras escuelas y que al mismo tiempo podemos catalizar ese componente tácito del conocimiento. Pero no podemos hablar y estar en silencio al mismo tiempo. Eso no se puede. Si tú hablas, entonces estás emitiendo un mensaje. Si no lo hablas, obviamente estaría pensando yo que estás queriendo recibir ese mensaje. Es decir, no es lo mismo hablar y escuchar. Si yo estoy proponiendo que una persona sea más hábil y que pueda desarrollar su capacidad para generar nuevo conocimiento, yo no puedo ayudarle desde el paradigma de la transferencia, porque eso justamente inhibe la cualidad de que el ser humano pueda engendrar sus ideas propias. Por lo cual, los dos paradigmas son opuestos y complementarios, pero opuestos. Ahora, si yo estoy hablando de coaching y de no directividad, tengo que posicionarme en uno de los dos paradigmas. ¿En cuál? En el paradigma de, hablando epistemológicamente, voy a cambiar la lámina, del componente tácito del conocimiento. Yo, si soy coach, necesito entender que mi función va a estar orientada en el componente tácito del conocimiento. ¿Cuál es la función, finalidad, propósito o intención entonces del coaching, del continente? Justamente catalizar, acelerar, desarrollar, desplegar ese engendramiento cognitivo,
esa cualidad en la que yo, como coach, tengo que dirigir lo que sé hacer para que la finalidad de mis intervenciones sea acelerar o catalizar ese engendramiento. Si yo estoy enfocado como finalidad en transferir conocimiento, ¿qué es transferir conocimiento? Darle la pauta, darle el empujón, darle una palmada, darle una solución, darle una sugerencia, por más mínima que sea. Ya me cambié del lado izquierdo de la pirámide, ya me cambié al lado derecho. Entonces, a partir de que yo estoy queriendo, o si mi intención es basándome en el componente tácito del conocimiento, pero me voy a que la finalidad es transferirle conocimiento a mi cliente, ya estoy siendo incoherente. Yo tengo que elegir una postura. O soy coherente con el lado izquierdo de la pirámide en el paradigma del engendramiento, o soy coherente en el paradigma de la transferencia. Pero no puedo estar brincando entre lados de cada una de la pirámide. Entonces, estamos hablando, bienvenidas para quienes están incorporando, en esta pirámide de la coherencia científico-profesional del coaching, según la teoría general, que el escalón más bajo o el escalón base es la distinción epistemológica. La epistemología sabemos que es el estudio del conocimiento o cómo es que la gente aprende o de dónde surge lo que surge, ¿no? De dónde sale la noción de las cosas. Ahora, en esta epistemología tenemos que hay dos componentes para el aprendizaje, el componente tácito y el componente técnico. El coaching se tiene que dedicar al componente tácito. ¿Para qué? Para catalizar ese engendramiento como finalidad. Vamos bien, vamos al siguiente nivel. El tercer escalón es la metodología operativa. Si yo quiero enfocarme en el componente tácito y catalizar ese engendramiento, requiero que mi metodología operativa sea absolutamente no directiva, que no haya ningún tipo de transferencia. Si yo me cambio al lado de la directividad o transferencia en mi metodología, es decir, en la manera como sintetizo la forma de ayudar al otro, entonces estoy siendo incoherente y directivo. Si yo, por ejemplo, en mi metodología operativa combino con otras herramientas, no herramientas, con otras propuestas metodológicas, con otras abordajes, con otras teorías, con otras maneras de intervenir, entonces estoy siendo directivo, estoy compartiendo la información al cliente que previo a la sesión no tenía. Quiere decir que yo primero tengo que estar claro que necesito, como coach, comprender que mi función es orientada hacia el componente tácito, catalizar esa cualidad de engendramiento de manera no directiva. Luego entonces necesito saber cuáles son mis competencias como coach. ¿Cuáles son mis competencias? Es decir, el enfoque competencial tiene que estar hacia la catalización del contenido si yo quiero ser coherente con la no directividad, o interviniendo sobre el contenido con mis juicios, interpretaciones, herramientas, dinámicas, etcétera, porque yo considero que mis competencias pueden serle de ayuda al cliente basado en mi propuesta o en mi teoría. Si ustedes me dicen, Jaime, ¿puedes ampliar un poco más la información de cada uno de los escalones? Con mucho gusto. Estamos apenas abordando el tema de justamente la pirámide de coherencia científico-profesional, en donde, le repito,
Si yo quiero hacer coaching de esencialmente no directivo, que se supone que esa es la garantía que nosotros tenemos que ofrecer como coaches, tenemos que garantizar o prometer y comprometernos a cumplir el paradigma del engendramiento cognitivo, el generar nuevas ideas, basándonos en el componente tácito, catalizando el engendramiento de manera no directiva, enfocándonos en acelerar el contenido en cuanto a las competencias. ¿Cuál es el contenido y cuál es el continente? ¿Por qué? Porque aquí arriba donde llegamos a orientación de las herramientas tenemos la palabra continente y tenemos la palabra contenido. Y como el tema de hoy resulta que es las herramientas, ¿se pueden usar herramientas en coaching o no se pueden usar herramientas en coaching? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué lo justifica y qué lo prohíbe? ¿Qué lo limita? ¿Qué lo restringe? ¿Qué lo permite? Bueno, en el penúltimo escalón, visto de abajo hacia arriba, o en el segundo escalón visto de arriba hacia abajo, vemos orientación de las herramientas, que deduciéndolo lógicamente, quiere decir que entonces, si viene ahí, quiere decir que sí hay herramientas que podemos usar en coaching, según la teoría general, pero fíjense bien, tienen que estar orientadas hacia el continente. Si yo enfoco mis herramientas o oriento mis herramientas hacia el contenido, estoy siendo directivo o estoy siendo incoherente con la finalidad que tendría un coach profesional. Me regreso entonces un poco. Decíamos que el enfoque competencial es catalizar el contenido del lado izquierdo del paradigma del engendramiento y orientar las herramientas hacia el continente. Bueno, ¿qué significa continente y qué significa contenido? El continente, si lo podemos ejemplificar con una metáfora, el continente es el recipiente, el tazón, el plato, el vaso, el lugar que está dispuesto y que estructuralmente tiene la solidez necesaria. ¿Para qué? Para que tengamos un método específicamente sistematizado para que el contenido, es decir, lo que se deposita en ese contenedor, sepa la finalidad de estar ahí. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Vamos a distinguir entre lo objetivo, el recipiente es objetivo, tiene ciertas características universales inmutables, y el contenido es lo subjetivo. ¿Cuál es entonces la diferencia fundamental? El coach va a tener que cumplir ciertos estándares, ¿ok? Basados en una orientación paradigmática coherente, que estamos hablando del lado izquierdo, y siempre se tiene que cumplir de esa manera. No se puede utilizar la subjetividad del coach en las sesiones de coaching. Imposible si queremos ser coaches alineados con la no directividad. ¿A qué me refiero con subjetividad? La opinión, la mirada, la comprensión, el entendimiento y todo lo que el coach quiera poner como partícipe durante las sesiones con su cliente no está permitido. El único que puede poner su mirada, vivencias, experiencias, ideas, creencias y todo lo relacionado a su subjetividad es el cliente. El contenedor o el continente es objetivo y esa objetividad yo te la voy a mostrar en otras de las láminas que tengo por acá, pero la subjetividad, por supuesto que le corresponde al cliente. ¿Qué quiere decir esto? En otras propuestas de coaching que hay en el mercado, como les decía, se usa el término distinciones. Las distinciones
las tiene que hacer el cliente desde el cliente para el cliente. El coach solamente le puede dar distinciones antes de iniciar el proceso de acompañamiento para mostrarle de manera objetiva cuál es el rol del coach como continente y cuál es el rol del cliente como contenido. Es decir, una de las herramientas que utilizo yo como coach basado en la teoría general del coaching es esta, la pirámide de coherencia científico-profesional, para que mi cliente sepa qué puede esperar de mis sesiones, de mi estilo de intervención no directivo. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el enfoque competencial, yo como coach, desde el paradigma del engendramiento, mis competencias, mis habilidades, mis destrezas, mis garantías, van a estar enfocadas en el contenido. O sea, mis competencias van a estarse enfocando en que la persona por ella misma sea capaz de acelerar su cualidad engendrativa. Mis competencias no deben nunca de transgredir justamente esa no directividad, sino si intervengo sobre el contenido, estoy siendo directivo. ¿Me puedes poner un ejemplo, Jaime, de una competencia que sea directiva? Claro que sí. La empatía, la escucha activa, las preguntas poderosas, la subjetividad, el humor, las metáforas, todo eso es intervención sobre el contenido. Cuando estoy orientando las herramientas hacia el continente, quiere decir que las herramientas, por ejemplo, esta que tengo, que les estoy mostrando a ustedes, es una herramienta que forma parte de lo que el coach le muestra al cliente para que el cliente entienda qué viene a hacer a las sesiones. Como esta herramienta, si la podemos llamar así, tenemos también otras herramientas como la matriz situacional, conocimiento-tiempo. Yo le puedo enseñar quizás esta gráfica de cómo el Grow funciona desde este acomodo de las letras. Le puedo mostrar por supuesto, los axiomas, categorías, teoremas que fundamentan científicamente el Freud, desde los axiomas de la conciencia humana, de la existencia y de la acción humana intencional, y explicándole cómo el cogito y el cogitatum están en una interrelación o esta interdependencia constante para la generación de ideas nuevas. Y le puedo, por supuesto, mostrar cuáles son las etapas del proceso de coaching y por qué necesitamos definir cuál es el objetivo del proceso. Una gran equivocación que yo he notado que muchos de los coaches egresados de muchas escuelas hacen es que hacen sesiones individuales, hacen sesiones independientes y hacen sesiones de coaching sueltas. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente llega alguien y dice, dame una sesión de coaching para ver con qué salgo nuevo de aquí. Bueno, espera, si vas a querer coaching, necesitas entender que esto es parte de un proceso. Y es sorprendente que de cada 100 coaches que yo conozco, 99 dicen, no, yo ofrezco sesiones individuales sin hacer énfasis en el proceso. Me jalo los pelos, ¿cómo es eso posible? Pero bueno, es parte de lo que estamos aclarando en estas sesiones. Quiere decir que la orientación de las herramientas tiene que estar orientadas hacia el fortalecimiento y la claridad de la función que tiene el coach en la relación. Yo no puedo o no debo usar herramientas hacia la interpretación que mi cliente tiene acerca de él, del mundo, de todo lo que está aconteciendo desde su subjetividad. Yo no me puedo meter desde mi subjetividad hacia con su subjetividad. ¿Para qué entonces? Para que el tipo de resultado sea autogestionado. Si yo cumplo con el lado izquierdo de esta pirámide, desde me enfoco en entender que hay un componente tácito, que mi finalidad es catalizar ese engendramiento de ese componente tácito de manera no directiva,
para acelerar esa cualidad que tiene la persona desde su subjetividad, orientando herramientas a que entienda de qué se trata este tipo de acompañamiento, entonces voy a provocar un tipo de resultado autónomo, autogestionado, basado en el autoaprendizaje. Si no lo hago así, entonces estoy cayendo en el paradigma de la transferencia o en el mainstream del coaching que hoy en día es tan popular y lamentablemente es tan confuso y tan dañino. ¿Por qué? Porque no se entiende cómo es que haya tantas variables de lo que se supone que debería ser no directivo y cada quien tiene su propuesta, su ensalada, sus ingredientes y su eclecticismo desde donde se propone un acompañamiento donde casi casi todo se vale. Pero si queremos hacer un trabajo realmente no directivo, tenemos que alinearnos con la coherencia propuesta en esta pirámide de coherencia científico-profesional. ¿Qué quiere decir? Que las herramientas tienen que estar siendo supervisadas, si lo podemos ver así, por la no directividad. Si una herramienta transgrede los términos de la no directividad, no tiene caso utilizarla, porque entonces estaríamos cayendo en el lado derecho de esta pirámide de coherencia. Bueno, voy a dejar de compartir la imagen para saludar a quien va llegando y decirles si hay algo que quieran ustedes preguntar o solicitar después de estos casi 45 minutos que hemos estado acá. Bienvenida Eva, hola Edgar, hola Ana Patricia, aquí estaba el buen Juve, ya lo había visto. Bueno, pues aquí estamos en esta ventana. Gracias por hacerse presentes. Qué gusto, qué amables. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Ahí está la mano de Edgar, gracias. Eh, perfecto, tengo acá, no hay mensajes en el chat. Y Eva, ¿cómo estás? Veo que abriste el micro. Sí, bien, Jaime. Fíjate que me llama mucho la atención. Entré un poquito tarde porque te había comentado que se me iba a complicar un poquito. Claro, claro. Sin embargo, si pones la pirámide, tengo ahí dos o tres observaciones. Adelante, la voy a volver a poner con mucho gusto. Sí, ¿La ves? sí. Ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención donde hablas de la orientación de las herramientas, Correcto. cómo al yo como coach sugerir o implantar o mencionar ciertas herramientas, Ajá. estoy cayendo en la directividad. Sí, Sin embargo, eh, todo, y yo creo que casi, y bueno, no sé este proceso, pero inclusive las terapias como en psicología, terapias conductuales, etcétera, está la directividad. Entonces, sí, me gustaría mucho aprender este modelo de la no directividad, porque muchas veces tú como coach o como estudiante, o simplemente tú y yo como colegas, sí, tú me vas a decir, ¿sabes qué, Eva? Está esta herramienta, me estás direccionando propiamente, viéndolo desde ese exacto. punto de vista. Entonces, yo creo que en nuestra cultura realmente la directividad sí está presente, porque tú puedes tener 100 herramientas, yo 100 herramientas, pero posiblemente mis 100 herramientas, a lo mejor una herramienta tuya es diferente a la mía. Y yo te puedo decir, ¿sabes qué? Es que esta es mejor o te puede servir mejor. Yo ahí ya te estoy dando la directividad o tú hacia Sí. mí. Entonces, yo creo que ahí es un poquito subjetivo en, en la no directividad, porque al final de cuentas, yo creo que sí en la cultura es un poquito directivo, ¿no? Muchito, Sí, o digamos sea, lo mejor. es muy, sí, o sea, y más, por ejemplo, como mexicanos o latinos, la directividad está desde que nacemos, ¿no? Hasta con los amigos. Claro, claro, Es claro, bien claro. complicado, si siendo coach, teniendo la escucha activa y no sugiriendo y llevando un proceso, te cuesta mucho trabajo ahora no ser directivo,
yo creo que sí hay que trabajar demasiadas, competencias ahí para no ser directivo. Buenísimo. Claro, ya lo decía John Whitmore, si tienen oportunidad de buscar y si no la encuentran, pregúntenme, yo les paso el enlace. Da una conferencia TED, me parece que es TED, sí, hace quizás unos 15 años, en donde John Whitmore, que escribió el primer libro con el título Coaching como tal, allá por los 90s, da una conferencia en donde dice, a ver, desde que somos chicos siempre tenemos a alguien que nos diga cómo tenemos que responder, actuar, conducirnos, etcétera, ¿no? Entonces va diciendo en la escuela, como adolescente, en el ejército, en el trabajo, en la universidad, siempre tienes a alguien que te dice cómo hacerlo. Cuando tú tienes que ayudar a alguien, ¿cómo lo vas a hacer? Igual que como siempre te orientaron o te enseñaron a hacerlo, ¿no? Que es el paradigma de la transferencia. Es verdad, Eva. A ver, la directividad es la manera más usual, la manera más tradicional, la manera más recurrida y ha resultado muy útil. No podemos negar que la transferencia es necesaria y hasta imprescindible, ¿eh? O sea, no estamos pretendiendo decir dejen de estar opinando y dejen de estar compartiendo sus podcasts y sus sesiones, e inclusive este programa mismo, pues es opinar, es dar puntos de vista, es transferir. A lo que yo entiendo que a lo que te refieres, Eva, es que el tema de la directividad está tan presente que es más, se ha normalizado tanto que creemos que es lo correcto y lo mejor. Bien, ahora, si nosotros queremos abrir una nueva forma de ayudar a los demás, y nueva significa no la mejor, sino otra posibilidad, otra opción, tendríamos que basarnos en el coaching, pero el coaching que sea coherente con lo que propone esta gráfica en su lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Que, como decía hace ratito, quienes estudiamos coaching antes de conocer la obra de Leonardo Ravier, nos sugirieron o nos han sugerido que utilicemos dinámicas, técnicas, instrumentos y formas de intervenir muy similares a las propuestas por las intervenciones psicológicas o la psicoterapia de diferentes corrientes, tipos, estilos, sabores, etc. Como no sabíamos o no queremos darnos cuenta que el psicólogo tiene una manera de intervenir y el coach debe de tener otra, no nos hemos querido separar o no hemos creído que sea conveniente separarnos. ¿A qué me refiero con separarnos? Justamente en entender que hay dos paradigmas. Y si queremos hacer coaching, tenemos que cumplirlo desde el paradigma del engendramiento. Cuando hablamos de herramientas, pues hay un montón de herramientas, ¿estamos de acuerdo?, que se usan digamos, en el día a día de nuestras intervenciones. De hecho, si me permiten, voy a compartir con ustedes parte de la teoría general en donde podemos encontrar justamente las herramientas o la parte donde dice el tipo de herramientas que existen o que se utilizan, dice algunas herramientas interventoras del contenido en el mainstream del coaching actual. Miren, aquí lo tengo. Confírmeme si se ve. Dice tabla 40, página 674. Algunas herramientas interventoras del contenido que se utilizan en el mainstream del coaching actual. ¿Qué es mainstream? En lo que la mayoría de gente conoce, publica, difunde, enseña y practica.
Número 1, herramienta, la rueda de la vida. ¿Quién es la fuente o el creador? No se sabe. ¿De qué se trata? Al igual que sucede con el feedback 360, muchas veces se utiliza con áreas preestablecidas que representan las categorías de la vida del cliente sin que éste las haya escogido por sí mismo. ¿Dónde está la directividad ahí? ¿O por qué ustedes consideran que es directivo? ¿Qué alcanzan a distinguir? Bueno, ahí tú las pones las etapas de la vida, pero ahí puede ser no directivo cuando tú le sugieres a tu cliente. Pon los aspectos de la vida que quieras evaluar o categorizar. Ahí pudiera ser no directivo. O si quieres trabajar sobre la rueda de la vida, o sea, es una herramienta. Pero si Ahí yo te está. pongo salud y mi cliente no quiere trabajar salud, pues ahí yo ya le estoy dando la directividad automáticamente, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay dos maneras en que se puede utilizar esta propuesta de la rueda de la vida, entre comillas, de manera no directiva. Una es cuando el cliente dice, quiero hacer la rueda de la vida, ¿no? El cliente la propone y pues obviamente la usas. Y la otra es cuando el cliente comparte su interés por hacer un autoanálisis de las diferentes áreas que componen su vida, que va muy de la mano con lo que acabo de decir. Casi, casi está pidiendo hacer un tipo de trabajo de ese. De hecho, si la persona te dice, quiero hacer un autoanálisis de mi estado de satisfacción actual de las diferentes áreas de mi vida, ni siquiera tengo que proponerle la herramienta de la rueda de la vida, porque lo podemos hacer sin ponerle título. El tema de la directividad, como bien dice Seba, es cuando ya viene como que el folleto con las áreas ya casi impresas, ¿no? Y le dices, bueno, pues ya nomás ponle los numeritos, ¿no? A las áreas. Exacto, a eso es a lo que vamos. La pregunta sería, a ver, ¿es necesario o no es necesario usarla? No es necesario. No necesitamos hacer rueda de la vida para poder tener un proceso de coaching eficiente, exitoso y satisfactorio. No es necesario. Y si no es necesario, pues ¿para qué la usas? Bueno, oye, pero sí es muy útil, es divertida. De hecho, lo pongo en mis talleres, cursos, conferencias, en clases. Bien, fantástico, úsala, está bien. Pero si estás proponiendo un acompañamiento no directivo, pues no te compliques y no la uses. ¿Para qué vas a confundir a tu cliente, no? Bueno, dos, metáforas o analogías. No hay un creador o no hay una fuente específica, pero ¿qué pasa? ¿Por qué interviene en el contenido? Porque es el coach quien introduce imágenes analógicas o metafóricas porque entiende que ese significado subjetivo puede tener valor para el cliente o para el contenido. Normalmente, además, el coach comparte significados, provoca asociaciones predeterminadas, enseñanzas o moralejas. Esto creo que está muy claro, ¿no? No es lo mismo que yo le pregunte a mi cliente, ¿cómo puedes a manera metafórica comparar lo que me estás relatando de otra manera? Es una pregunta, con que yo le diga, esto que tú me cuentas me suena, ¿no? Al renacer del ave fénix, o a un león enjaulado, o a una tormenta en un vaso de agua, o X, Y, Z. Entonces, esa metáfora propuesta por el coach, ya le metiste ideas ajenas que no habían salido de él, ¿no? Bueno, visualización guía. Dime, Eva. Perdón, así voy a estar, perdóname. Bien, Por bien, 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 es ejemplo, la idea, es la idea. aquí no es directivo tu cliente te dice, es que me siento como león enjaulado. Ahí la Exacto, metáfora la trajo tu cliente y ahí hay exactamente. que desarticularla, ¿no? En ese caso. Entonces tú le ayudas, claro, tú le ayudas con espejo y le ayudas con preguntas. ¿Y a qué te refieres con león? ¿Y esa jaula qué puede ser? ¿Y qué hace ese león en esas condiciones? Claro, ahí ya te sirves de justamente su contenido subjetivo. ¿Cómo puedes hacer preguntas y espejeo basado en lo objetivo que es
la propuesta de la no directividad, que descansa sobre las metacompetencias conversacionales, que si quieren en un momento las podemos mostrar. Siguiente. Y Eva, por favor, aquí ustedes mandan. Yo, de hecho, yo simplemente dispongo, ustedes proponen, yo dispongo. Dice visualización guiada, sin fuente o creador específico. El coach guía los pensamientos o imágenes mentales del cliente, provocando en él distintos tipos de emociones, sensaciones y asociaciones. ¿Cómo es esto, Jaime? Me ha tocado a mí ver en varios coaches que inclusive se sienten muy orgullosos de ofrecer sesiones en YouTube, que las suben para que, o en sus webinars gratuitos, públicos, que inclusive proponen una visualización guiada, y no solo eso, sino que lo hacen al estilo Hollywood. ¿Cómo? Ponen la musiquita de fondo de Gladiador, ¿no? Invitan a que la persona tenga sensaciones basadas en que pruebe algo, en que inclusive pueda tener contacto físico, y todo eso tiene que ver con proponerle, ¿no? Una imaginación realista, pero de parte del coach hacia su cliente. ¿Eso tiene algo de peligroso, Jaime, o por qué tan exagerado en el tema de que tenemos que ser no directivos? Bueno, no es que sea peligroso, pernicioso, dañino, simplemente no le estás permitiendo a que sea él quien descubra su propia manera de guiarse con su propia facilitación, de crear imágenes propias. Y eso es lo que nosotros tenemos que ayudar en coaching, a que el cliente resuelva por él mismo siempre. ¿Ok? Ejercicio de la silla vacía dentro de la terapia Gestalt creada por Fritz Perls. Se guía la posición del cliente provocando una sugestión que provoca asociaciones que el cliente asume como ciertas, verdaderas o importantes. The Coaching Game de la empresa de Points of View. Voy a interrumpirte aquí. Fíjate Sí, que dices que sí es peligroso. Yo creo que sí es muy peligroso la ok, visualización guiada y el ejercicio ok. de la silla vacía. De Ah, hecho, bueno, sí, el segundo sí. sí, el ejercicio de la silla vacía debe y solamente ejercerlo un profesional que tenga este título o un profesional de psicología o psiquiatra, porque puedes meter a tu cliente en un problema muy grave, inclusive la visualización guiada, porque tú no sabes hasta dónde tu cliente, lo estás guiando, pero tú no sabes hasta dónde tu cliente puede ir con su visualización o hasta dónde lo puede llevar, y lo puedes llevar a una frustración total, porque a lo mejor yo te voy a decir, ¿sabes qué, Jaime? Imagínate este lugar tan hermoso, pero sin embargo, tú no vas a llegar a conocer ese lugar porque en tu mente no está, y a donde te voy a llevar es a un lugar de frustración, que en vez de decir, ¿sabes qué? Me superayudaste, Eva, con la sesión de coaching, me vas a decir, ¿sabes qué? Ajá. Salí peor de como llegué. Salí peor. Sí, Sí, entonces eso sí. es bien importante, tanto la visualización guiada como el ejercicio de la silla vacía, sí se súper recomienda en personas profesionales que puedan controlar en algún momento determinado algo que se pueda salir de las manos o inclusive en presencial, porque vía Zoom se puede salir y pueden ocasionar grandes problemas a los clientes. Bueno, pues ahí está la opinión de Eva. Para quien esté escuchando, tenemos esta complemento, ¿no? En donde tanto la visualización como el ejercicio de la silla vacía puede ser de alto riesgo, entonces no hay que usarla en coaching, no es necesario, y menos aún si no estás capacitado para ello. Y obviamente faltaba más mencionar que pues es directivo, no, o sea, no hay mucho que abonar a eso. The Coaching Game, de hecho, Point of View es un juego de cartas con imágenes aleatorias que el cliente se ve forzado a asociar con el asunto que esté tratando en la fase o sesión. Usar tarjetitas, cartas, legos, juegos, todo eso es sugerido, recomendado y patrocinado por el coach.
Oye, pero yo he visto que en constelaciones familiares usan el Lego, que yo he visto que el coaching game lo usan en talleres de integración de equipos. Y qué padre, qué bueno, genial, pero no es coaching. Pero, perdón, claro, no es coaching porque termina, perdón, discúlpame, Sí, adelante, una adelante. cosita quería agregarte, son elementos que terminan siendo distractores. Distractores Son del por- e, foco de atención de la Exactamente, pero conciencia del cliente. Sí. si vos necesitas un foco atencional y le explicás lo que es el coaching no directivo, que con respecto al no directivo, con respecto al nombre en sí, eso estaría bueno ver, generar algún tipo de cambio, porque no nos genera, ya si partimos desde el no, viste, es Sí, como mejor que ya no decir no directivo, neurociencia. nomás decir coaching y ya. Claro, sería bueno, Sí, va, no sé, como quieran, pero bueno, el no sí. directivo, viste que a veces me confundo, yo directivo, no directivo, qué sé yo, pero no es por la confusión de lo que estamos hablando, sino por el no, viste, ya Sí, si me estamos de pones el acuerdo, no, me estamos de pones una acuerdo. amenaza y empiezo a buscar soluciones, viste, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso a veces me deja un poco, pero con respecto a esto, son todos Sí, elementos distractores, viste. sí. Ocurre muchas veces que la cantidad de sesiones que se proponen, por ejemplo, viene un coach y te dice, no, yo hago, no sé, 12 sesiones. Bien, 12 sesiones. Claro, y en esas 12 sesiones, de la tercera ya no tiene más que hacer y empieza con toda esta, vamos a hacer la rueda de Claro, la vamos ahora a vida, vamos a jugar, ¿no? extraer. Pero bueno, en fin, el tema de las metáforas sí te lo tomo, muy, muy bueno eso, lo que dijo Eva, porque si la metáfora la trae el cliente, la trae el cliente, y ahí Sí, 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 explorás. sí. Eso Sí, 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 sí. perfecto. Pero la metáfora, yo ponerla, obviamente es una directividad absoluta. Y con respecto al coaching game, también te quería comentar eso, Sí. son elementos que o sea, no sé qué es lo que aportan, capaz que tiempo, digamos, consumir sesiones, como para llegar a esas 12 sesiones, 14, lo que sea que le haya vendido, ¿viste? Eso nada más. Puede ser, porque muchos de los programas que tenemos de coaching te incluyen un montón de temas relacionados a esto, a neurociencias, a nomás rellenar el programa de todo lo que parece que tiene relación con el proceso cognitivo o psicológico del ser humano, ¿no? Lo que Bien, ocurre también, Jaime, es sí, que, como vos dijiste al principio, cuando vos le explicás lo que es lo que vas a entablar, la no directividad que vas a sí. utilizar, ahí es como que el cliente se va a decir, a decantar el mismo, a decir, sí quiero este proceso, quiero afrontarlo, tengo el tiempo, tengo las ganas, cuando le mostrás la matriz, ¿no? Como para saber que no es mentoring, que es esto, que es aquello. Bueno, pero si no lo tiene, que es lo que pasa en general, la gente viene a Ujú, buscarte una solución porque ujú. generalmente vienen de terapias fallidas. Entonces Claro, dicen, bueno, claro. voy a probar con mi bueno Voy a coaching, vamos probar. con este. Ahí está. Sí. Entonces, pero en ese probar hace que la disciplina nuestra se vaya para cualquier lado. Y el coach, en el ámbito de querer sesionar, vivir o liquidarle las sesiones, poder cobrar, entonces, bueno, va estirando con estos aditamentos que estás planteando vos. Sí, exacto. Y parte de lo que también nos corresponde hacer como coaches es hacer esa indagación. ¿De dónde vienes? ¿Qué tipo de terapia tomaste? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustó? ¿Qué te decepcionó? ¿Con qué sensación te dejó? Y al tomarse el tiempo necesario antes de dar como iniciado oficialmente el proceso, ¿qué entiendes tú por esto que te estoy proponiendo? Porque después vienen los reclamos. No, es que nunca me dijiste que no me ibas a dar ningún tipo de opinión. ¿Cómo no? Te lo mencioné varias veces, ¿no? Y una cosa Bueno, importante también me sí, parece, cuando vos hablaste de herramientas, hablaste de martillo. sí, Y hablaste de un carpintero. El carpintero sí, vos lo vas a ver para diseñar un mueble, una silla, claro, pongámosle. claro, Entonces, bueno, claro. el carpintero lo que te va a dar es la silla, no te va a dar el martillo y los clavos. Que esas son Tiene sus herramientas que sí usó. herramientas. Esas son sus herramientas y las utilizó. Entonces, por ahí, Ujú. saber de PNL, saber de neurociencia, está bueno, pero está Está bueno bueno. para el coach como profesional. Pero no para decir, bueno, mira, ahora vamos a hacer coaching con PNL y el cliente no tiene ni idea de lo que es la PNL y lo está sacando de la disciplina del coaching a llevar a otro lado, que a veces Sí, termina, como dice Eva, también confundiendo y no sé si termina sí. ayudando eso. Exactamente. O de menos, quizás lo ayudas, pero no bajo lo que le prometiste. Está siendo incoherente, está siendo deshonesto, ¿no? Que ese es el tema. No está siendo ético.
Bueno, ya vimos las cartas, el feedback 360, ¿no? Se aplican modelos prediseñados, como justamente lo que veíamos al inicio con mi diálogo con la chica de LinkedIn, en donde ella utilizaba este modelo de diagnóstico basado en esta propuesta de tierra, aire, fuego, agua, para que cada quien entienda su personalidad y que eso se usa mucho en equipos y, en fin. La siguiente página, y yo creo que con esta vamos a terminar la sesión de hoy, son la ventana de Johari, el indicador Myers-Briggs, el FIRO-B y el PAN, el PAN, ¿ok? ¿De qué se tratan? Dice Ana Patricia, ¿pero se puede hacer la visualización sin directividad? No me imagino cómo, porque quien propone, a ver, sí se puede. Ya sé cómo sí se puede. Sí se puede cuando tú le preguntas a la persona cómo te ves a futuro. La visualización recae en el cliente que empieza a imaginarse a ella misma a futuro. De hecho, justamente lo que hacemos nosotros es que recae en la G de Grow, es preguntarle qué quieres, cuándo, para qué, ¿no? Evidencia, fecha, plazo, qué estarías logrando, qué estarías honrando si eso lo obtienes. Sí, esa visualización sí se puede de manera no directiva. Ok. Gracias por la pregunta. A ver, tengo más acá en el chat. Tal cual, correcto. Exactamente. Así es, Ana Patricia. Gracias por las preguntas. Sí. Pero aún así Sí. es directiva, Jaime, ¿Por qué? porque tú lo vas llevando, le vas cuestionando, lo vas llevando la visualización. Entonces, ¿para Es qué es el coaching? es como llevarlo, eh, del punto A al punto B. Entonces, esa visualización que dices, bueno, ¿qué situación futura ves ahí? Ajá. Pues tú ya lo estás pues, es algo que como te decía hace ratito, la directividad va a existir, aunque digamos que no va a dar Ah, no, es que directividad. tenemos que entender qué es directividad. Entonces, directividad, acuérdate, Eva, directividad es que tú le transfieras conocimiento que el cliente no traía a la sesión. Okey, Es el tema. la O sea, transferencia, okey. exacto, exacto. Imagínate dónde nos pones, Eva, si no podemos hacer preguntas, pues ya. Sí, por eso me llamaba a mí mucho la atención, decía, bueno, ¿esto cómo es? Bueno, yo me Sí. tengo que ir porque tengo clase, Muy que bien, tengan muy Eva, muy bonita bien. tarde y espero verlos la otra semana. Se va a quedar la grabación si la quieres revisar. Éxito, que disfrutes tu clase, bye. Claro, muy buena aportación de Eva, porque de repente tenemos esa confusión, ¿no? Es que si lo guías, si lo orientas, si lo llevas, está siendo directivo. No, 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 no. Yo estoy aprovechando que nosotros como seres humanos contamos con la facultad de, como decía Leo, ¿no? De los Thundercats, ver más allá de lo evidente con la espada del augurio, ¿no? Entonces, claro, si eso es parte del ser humano, pues nosotros podemos potenciarlo o ayudar a que se gestione de mejor manera si yo le digo, cuéntate a ti mismo qué quieres de ti en un tiempo futuro. Eso es totalmente válido. Venga, la ventana de Johari dentro de la psicología cognitiva desarrollada por Joseph Lott y Harrington Ingham exige que el cliente, perdón, muestre su parte oculta, que otros no conocen al coach y se exponga a la opinión de terceros porque así lo exige la herramienta. Además, las encuestas se realizan sobre adjetivos que los diferentes encuestados pueden interpretar de maneras muy diversas y, por tanto, obtener resultados imprecisos. Indicador Myers-Briggs, basado en las teorías de Carl Gustav Jung y creado por Catherine Cook Briggs e Isabel Briggs Myers. ¿Cuál es la descripción? El cliente asume implícitamente que el fundamento y metodología del test de personalidad que se aplica es cierto o verdadero y que las preferencias personales más importantes que presenta el test son ciertas y relevantes para su objetivo. Herramienta FIRO-B, basado en las teorías de las necesidades de William Schutz, en donde el cliente asume implícitamente que todo comportamiento tiene tres necesidades básicas: inclusión, control y afecto, que la medición y predicción que éste ofrece sobre las interacciones que él mantiene son ciertas y relevantes para su objetivo.
Última herramienta citada en la teoría general del coaching es la PAN, perteneciente al análisis transaccional de Eric Perne, en donde el cliente asume implícitamente no solo que su personalidad se puede definir en tres estados: el yo, el padre, el yo, del yo, padre, adulto y niño, sino que dichos estados, que tienen unos significados y referentes establecidos por dicha teoría, son ciertos y relevantes para su objetivo. Y aquí continúa la tesis con algunas gráficas que en su momento estaremos revisando si es que hay demanda por lo mismo. Aquí vemos la figura 15, engendramiento dentro de la estructura de conversación del coaching, que esto es muy esclarecedor también para después comentarles si ustedes creen que sea necesario. Bien, pues tengo yo las 7:21 acá en Guadalajara, México. Yo sé que en Argentina ya son las 10:20 de la noche. Ahí donde está el buen Edgar, creo que es la misma hora que aquí. Ana Patricia y Juve creo que también están acá de este lado del mundo. Y tenemos 10 minutitos para simplemente comentar, conversar, con qué nos estamos yendo en relación a, clarificamos el tema de las herramientas, por qué son necesarias, cuándo son necesarias y cuáles y en qué medida. ¿Qué sería lo peor que puede pasar si yo le sugiero herramientas directivas a mi cliente y por qué hay que ser coherentes con la no directividad? Eso más o menos fue de lo que hablamos hoy. Y si alguno de ustedes quiere escribirme o abrir el micrófono para decirme con qué se van, pues adelante. Si lo haces, si estás viendo esto en repetición o en grabado, ponme los comentarios aquí abajo en las publicaciones que permite YouTube o acá en Facebook también. Si hay dudas, estoy muy contento de poder intentar resolverlas. Hasta ahorita veo que Ana prendió su cámara y estoy con Ana y con Ricardo. Los demás tienen su cámara apagada. ¿Tienen algo que compartir, colegas? No, pues yo no pude llegar a tiempo, pero voy a oírlo desde el principio, pero me parece un tema súper importante Ujú. porque pues el coaching es no interferir en el otro, ¿no? Y cada cual tiene su potencial. Entonces creo yo que lo importante es no interferir en ese potencial porque cada uno tiene sus propias respuestas y las mías no son las del coaching. Correcto, ¿Cierto? correcto. Entonces, puede que las respuestas que él lee y lo que él encuentre, pues, digamos, en un momento dado yo no esté de acuerdo o no sea lo que sea para mí, ¿no? O sea, pero son sus respuestas y yo tengo que respetar eso que él quiere, ¿no? Así no me guste a mí, pero es Sí. la vida de él y es lo que él descubre a través de las preguntas que nosotros hacemos en el coaching. Totalmente, Ana. Lo que puede ocasionar o lo que puede suscitar a que un coach decida utilizar una herramienta viene quizás catapultado porque el cliente de repente no encuentre esa solución que está buscando o que se sienta un poco frustrado o que no le estamos dando esa satisfacción que esperaba en las sesiones y queremos nosotros hacernos cargo de su frustración o de su estado emocional y entonces a partir de ahí decimos, espera, tengo en mi mochila muchas opciones para que tú la pases guay, la pases chévere, la pases increíble en esta sesión y que te lleves una alternativa para que te vayas con ganas de regresar aquí porque tenemos miedo de que nuestro cliente se frustre en nuestra sesión porque dice, ay, a lo mejor no le gustó el coaching, pero eso no te corresponde si le gusta o no. Si él entiende de qué se trata un acompañamiento sin directividad, donde potenciamos su cualidad para enfrentarse a sus propias circunstancias, ¿ok? Entonces no tenemos por qué pensar en su satisfacción. O, Ujú. de hecho, la satisfacción tiene que ser con la coherencia con lo que le prometimos al inicio, que es no directividad. Si yo voy a utilizar herramientas, tienen que estar orientadas hacia el continente, no hacia el contenido. Y esa es la trampa o la tentación en la que muchos solemos o podemos caer
si queremos darles empujoncito al cliente que puede resultar contraproducente, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que lo más importante es dejar muy claro, precisamente desde el inicio, cuando se habla con el cliente, qué es coaching, que nosotros no le vamos a dar ninguna respuesta, ¿sí? Total, Y que no le total. vamos a ayudar ni nada porque entendemos que él es perfectamente capaz para Exactamente. obtener sus propias respuestas, porque tiene todo su potencial para hacerlo, Todo el ¿cierto? potencial. Entonces, eso es lo más importante, la clave de ahí para después no tener reclamos y que no se Sí, sí, sienta sí. mal el cliente tampoco. O que los reclamos, si llegan, nosotros tener la justificación, argumentos y un contrato que diga, espera, tú firmaste esto en donde sabías Exacto. que eso iba a pasar y por lo cual yo entiendo que tú viniste voluntariamente y esto es así. Entonces, todo aprendizaje conlleva cierto dolor, cierto sufrimiento, cierto esfuerzo y a veces lo descartamos o no lo valoramos, ¿no? Ana, me encantó tu conclusión de hoy. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Encantado. ¿Quieres cerrar con broche albiceleste, Ricardo, mi querido Ricardo? Bueno, dale, vamos. Bueno, muchas gracias. Muy lindo el espacio siempre del debate y sobre lo que es el coaching no directivo, lo que es coaching y lo que no es coaching. La verdad que es muy esclarecedor siempre. La herramienta de Leo es fundamental. Y recordarle un poco eso de la forma de cómo llamamos las cosas, cómo las Sí, nombramos. sí, ¿Qué es coaching? ¿De dónde viene coaching? ¿Qué es lo que hacemos realmente? Y fundamentalmente ver la preparación que tiene nuestro coachee o cliente, porque va a ser al final él quien va a tomar las decisiones, el quien va a tomar así es. las riendas de sus cosas. Entonces, ver qué preparación tiene. Me parece muy bueno esto de al principio mostrarle todo el bagaje de lo que es la no directividad, la no Sí, transferencia. Pues sí, bueno, montate a esto. Si estás dispuesto, enfrentamos este proceso o enfrentarás este proceso, yo te acompaño. Si no, bueno, ¿no? Pero es algo que exacto. en la generalidad no, viste, a veces no sé si ocurre tanto porque la gente viene a buscar cosas. Sí, ¿Viste? En su búsqueda dice buscar cosas, herramientas, dame tips, sí, dame algo, ¿viste? Y bueno, sí, entonces sí, a sí, veces claro. eso es un punto. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí está el gran desafío de que educar al cliente para que sepa qué esperar de parte nuestra también se convierte en una gran habilidad, en un arte, y entre más lo dominemos, de manera más fluida, vamos a poder hacer que el cliente sepa cómo cumplir las garantías de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? Bien, Sí, y una última sí, cosita es que sí, los otros días hablaba con mi terapeuta que me preguntaba sobre la disciplina, sobre el coaching, ya sabe que yo soy coach y demás. ajá, Y me decía, estuvimos charlando después, posesión nosotros, sobre ah, esto, y me comentaba que lo que ella visualizaba es una desorganización muy grande sí, dentro de lo que es la disciplina del coaching, desde la psicología, del claro, abordaje de ella. Y esa, claro. viste, esa desorganización que no se sabe qué es, qué no es, qué sé yo, todavía ella lo representaba como los albores de la misma psicología. Cuando la psiquiatría Ah, o la bien. medicina denostaba la psicología, ¿no? Y la Sí. psicología tenía que rearmarse. Entonces me decía que más o menos estamos como enfrentando un poquito ese proceso, ¿no? Esa melange de cosas donde está todo muy revuelto. Justo ese es el inicio de lo que estamos pretendiendo hacer y que tenemos un gran faro, ¿no? Resplandeciente, así como este sol aquí atrás, que es la teoría general, que es la primera obra con ese fundamento científico que dice, oigan, por aquí puede ser, ya hice yo, dice Leonardo, ya hice el trabajo pesado, denle continuidad y que creo Se lo, que a muchos nos va a ayudar. se lo Ah, comenté, mire, sí. la obra de Leonardo, qué sé yo, y se puso a buscarla después a Ah, ver qué bien, quién era qué bien. Rabier, qué sé yo. Y fíjate lo paradigmático de la disciplina y incluso de la obra de Leo, porque él se recibe de doctor en psicología Exactamente, con la teoría general del coaching, exactamente, ¿no? Fíjate vos, ¿no? exactamente. Ahí también da mucho de qué hablar. Bueno, pues Ricardo, Ana Patricia, Juve, Edgar, Eva y todos quienes fueron parte de este ratito de convivencia, les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir por Facebook. Hasta luego, gracias.
Y aquí dejo entonces de grabar para vernos en la próxima sesión, en el próximo día martes. Gracias por su presencia y su participación. Difunde este video. Bye.